Es una verdad universalmente reconocida que un rey en posesión de un vasto reino debe necesitar una migraña. Sin embargo, el rey Lázaro Vance en ese momento necesitaba una siesta, también un plato muy grande de tocino, y que el archiduque de Fenwood dejara de hablar de los aranceles sobre la madera importada. El archiduque llevaba 40 minutos hablando. Lázaro lo sabía porque había estado contando las motas de polvo que flotaban en la luz del vitral. Estaban sobre la mesa del consejo y ya iba por 312. La ventana representaba a su bisabuelo con cara de estreñido, o posiblemente heroico. El artesano no había sido dotado de sutileza, y Lázaro estaba a medio camino de una fantasía. En ella, lanzaba su corona como un disco y la hacía atravesar el cristal. Cuando las puertas del fondo de la sala del consejo se abrieron, una sirvienta se deslizó dentro. Silenciosa, eficiente, con el pelo castaño recogido sin complicaciones. Llevaba una bandeja con jarras de agua. Se movía por la pared del fondo con una especie de invisibilidad practicada. Era el resultado de años aprendiendo exactamente cuánto espacio se le permitía ocupar. Clara Meadows. Él sabía su nombre. No debería haber sabido su nombre. Había 400 sirvientes en este palacio, y Lázaro podía nombrar quizás a 12. Pero hace 3 semanas caminaba por el corredor este. Era una ruta que no tenía por qué tomar, un hecho que prefería no analizar. Y había oído su voz, que salía de detrás de la puerta entreabierta del armario de la ropa blanca. Hablaba con otra doncella. La otra doncella se quejaba del nuevo retrato de Lord Bramwell, el que colgaba en la Galería Sur, en el que el señor de Papada había sido pintado a horcajadas sobre un caballo. Tenía la expresión de un hombre al que le acababan de decir algo impactante sobre sus propias finanzas. No está tan mal, había dicho la otra doncella. Y Clara Meadows, sin levantar la vista de las sábanas que doblaba, había respondido: el caballo parece avergonzado. Eso fue todo, 4 palabras. Lázaro había dejado de caminar. Se había quedado en el pasillo como un hombre que se hubiera chocado contra una puerta. Repitió la frase en su cabeza y luego se rió, tan repentina y ruidosamente que ambas doncellas se callaron, y él tuvo que alejarse muy deprisa antes de que abrieran la puerta. El caballo parece avergonzado. Era la cosa más divertida que nadie había dicho en este palacio en una década, y ella se lo había dicho a nadie, sobre nada, mientras doblaba sábanas. Desde entonces, y él era consciente de cómo sonaba esto, incluso dentro de su propia cabeza, había encontrado razones. El corredor este era pintoresco. Las cocinas del ala oeste hacían mejor café. El comedor del personal era un atajo a la armería si tomaba el camino largo. Se había convertido, sin admitirlo del todo, en un hombre que organizaba su día. Lo hacía en torno a la posibilidad de oír por casualidad a una lavandera. La parte de él menos interesada en el autoengaño estaba completamente tranquila con esto. Era la parte que notaba las salidas antes de sentarse, la que ya había catalogado a cada persona en esta sala por su nivel de amenaza, la que seguía su particular olor a ropa limpia y a algo ligeramente dulce, como lavanda seca. Esa parte de él había decidido que ella era importante, aproximadamente 11 segundos después del comentario del caballo, y no había vacilado desde entonces. Magnífico, susurró esa capa más profunda de su mente. Lo hizo con la tranquila certeza de alguien que admira su propio reflejo. Ha llegado. La habitación mejora. Lázaro le dijo a ese rincón engreído y satisfecho de su cerebro que se callara, y observó a Clara dejar una jarra junto a Lord Bramwell. Él no levantó la vista, no detuvo su conversación, no registró su existencia de ninguna manera. Ella no se inmutó. Simplemente pasó al siguiente asiento con la eficiencia de alguien que hacía mucho tiempo había dejado de esperar ser vista. Todos los demás sirvientes de este palacio actuaban. Cuando Lázaro caminaba por un pasillo, las doncellas hacían reverencias tan profundas que casi se caían. Los lacayos se pegaban a las paredes. El personal de cocina de repente encontraba cosas fascinantes que estudiar en sus propios zapatos. Todo el palacio se convertía en un teatro de la diferencia en el momento en que aparecía su sombra. Clara no. Ella seguía trabajando. No con desafío. No había nada intencionado en ello.
Simplemente continuaba lo que estuviera haciendo, con la concentración de alguien que tenía un trabajo y pretendía hacerlo, con Ray o sin Ray. La primera vez que pasó junto a ella en un pasillo después del comentario del caballo, él había reducido la velocidad deliberadamente. No se detuvo, pero se mostró accesible, disponible. Y ella había levantado la vista, se encontró con sus ojos durante exactamente un segundo y luego volvió a pulir una barandilla. Un segundo. Llevaba 2 semanas pensando en ese segundo. Ahora en la sala del consejo, ella llegó a la cabecera de la mesa, a su extremo. Él la observó verter agua en su copa con manos firmes, su mirada fija en la tarea. Estaba lo suficientemente cerca como para que él volviera a percibir la lavanda, superpuesta a algo más cálido, masa de pan, tal vez. ¿Había estado en las cocinas? Ornea notó la parte satisfecha de su mente. Archivó esta información con la reverencia de un erudito que cataloga un texto raro. Hornea y es divertida, y huele extraordinariamente bien, y está justo ahí. Deberíamos decir algo memorable. Somos muy buenos con las palabras. Lázaro abrió la boca para decir algo, cualquier cosa. Un gracias, como mínimo. Pero Clara ya se estaba alejando, con la jarra en la mano, sus ojos mirando al frente. Al pasar por detrás de su silla, su manga rozó su hombro. El contacto más ligero posible. Un accidente de proximidad. Ninguno de los dos se movió más rápido después, pero tampoco respiraron. Ella se deslizó de nuevo por las puertas. La sala del consejo pareció más aburrida. Su Majestad. El archiduque lo miraba con la expresión tensa de un hombre cuyo monólogo había sido interrumpido por la falta de atención real. ¿Las propuestas arancelarias? Sí, dijo Lázaro, sin haber oído nada. Continúe. El archiduque continuó. Lázaro reanudó el conteo de motas de polvo. Iba por 347 cuando el mundo se inclinó de lado. La sacudida llegó sin previo aviso. Fue aguda, eléctrica. Una sensación física de tropezar, una sacudida fantasma en el estómago, y el crujido nítido y agonizante de un plato de cerámica rompiéndose en un suelo de piedra. Se estremeció con tanta fuerza que su corona se deslizó de lado sobre un ojo. El archiduque hizo una pausa, su boca una O perfecta de sorpresa ofendida. Interesante, observó la parte engreída de su mente, sin inmutarse en absoluto. Presumiblemente, algo nos ha pasado. Siempre nos están pasando cosas. Su Majestad, se aventuró el archiduque. Lázaro se enderezó la corona. Su corazón latía con un extraño ritmo de pánico que no era el suyo. Disculpe, archiduque. Un espasmo momentáneo. Luego vino la segunda ola. No una sacudida, sino una inundación. Una espesa y almibarada ola de mortificación tan profunda que le hizo arder las orejas. Le siguió el escozor de lágrimas no derramadas y el pensamiento frenético y repetitivo. Otra vez no. Otra vez no. Por favor, que no sea la señora Croft. Me lo quitará de mi salario. No puedo permitírmelo. El pensamiento era tan específico, tan profundamente femenino y aterrorizado, que Lázaro sintió que su propia garganta se apretaba. Y luego, bajo el pánico, una observación tan seca que lo atravesó todo. El plato tenía pajaritos dorados pintados a mano. Cada pájaro era de un tono ligeramente diferente de pretencioso. Casi se rió. En medio de su propia crisis psíquica, casi se rió de la broma privada de otra persona. Supo al instante y por completo quién era. Por supuesto, ronroneó su mente de lobo, irradiando satisfacción como un gato bajo el sol. Por supuesto, es ella. ¿Quién más podría ser? El universo tiene un gusto excelente. Un gruñido bajo se formó en su pecho, puramente instintivo. Una respuesta a la angustia que le llegaba de Clara. Se lo tragó, agarrando los brazos de su trono de plata. Sus palmas estaban resbaladizas de un sudor que olía ligeramente a miedo y a abrillantador de limón. Como decía Archiduque, logró decir Lázaro, la madera. Pero una nueva sensación se superponía a la mortificación. Un dolor sordo y punzante en los arcos de ambos pies, del tipo que proviene de estar 10 horas de pie sobre piedra implacable. No era su dolor, pero lo sentía como si lo fuera.
y debajo de él, el pensamiento silencioso y devastador. Al menos los pájaros eran feos. Clara Meadows miró los restos destrozados del plato de desayuno favorito de la duquesa de Everly y consideró sus opciones. Eran, en orden: 1. Huir del país. 2. Convertirse en ermitaña en las montañas. 3. Aprender a hacer cerámica y reemplazar el plato antes de que alguien se diera cuenta. O 4. Aceptar que estaba a punto de perder el salario de un mes por un trozo de cerámica. Un trozo que la abuela de alguien aparentemente había considerado arte. Eligió la opción 5. Arrodillarse y empezar a recoger los pedazos mientras su corazón intentaba escapar por su caja torácica. El plato había sido pintado a mano con pajaritos dorados, cada uno ligeramente diferente. Cada uno, Clara siempre había pensado en privado, llevaba la expresión de un gorrión al que le acababan de decir que ahora era un motivo decorativo y no estaba contento con ello. El plato valía más que todo lo que Clara poseía, incluida Clara. Calculó un salario mínimo de un mes, posiblemente 6 semanas, si la señora Croft estaba de humor. Y la señora Croft siempre estaba de humor. La señora Croft había nacido de humor. El descontento de la mujer podía cortar la leche a 3 habitaciones de distancia, y una vez hizo llorar tanto a un lacayo que se chocó contra una armadura. Los dedos de Clara temblaban mientras recogía los fragmentos. Su zapato izquierdo, el que tenía la suela que se estaba separando como una pareja que había renunciado a la terapia, se había enganchado en la tabla suelta del suelo. La que sabía que estaba allí, la que esquivaba 2 veces al día, la que había elegido hoy, de todos los días, para recordarle que el universo tenía sentido del humor y que apuntaba directamente a ella. No se dio cuenta de la aproximación de la bruja hasta que una sombra cayó sobre ella. La mujer era anciana, su rostro un mapa de arrugas. Llevaba las túnicas oscuras de una maga rural, del tipo que el palacio toleraba para hechizos menores. La bruja miró del rostro aterrorizado de Clara al plato roto y luego de nuevo a ella. Una sonrisa lenta y extraña. Un momento de desequilibrio, susurró la bruja. Puede derribar un imperio. Clara, demasiado mortificada para conversar con ancianas crípticas, continuó recogiendo porcelana. La mirada de la bruja se desvió hacia el techo, como si pudiera ver a través de la piedra y la madera hasta la sala del consejo de arriba. Ese te ha estado rondando durante semanas, niña, como un ave de presa muy grande y muy confundida que ha olvidado cómo aterrizar, se rió entre dientes. Veamos qué pasa cuando te atrape. Hizo un gesto pequeño e intrincado en el aire. Un destello de ozono y azúcar quemado flotó en el pasillo por un segundo antes de desvanecerse. Clara, concentrada en un trozo de gorrión particularmente afilado, no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada calculando cuántas comidas tendría que saltarse. La respuesta, que su cerebro le proporcionó con sombría eficiencia, fue todas. De vuelta en la sala del consejo, el dolor en los pies de Lázaro ahora iba acompañado de un vacío roedor en su estómago. No el hambre noble de una comida omitida, sino el ansia hueca y ácida de un cuerpo funcionando con las reservas. Podía saborear el fantasma de una galleta barata en su lengua, un gorrión azucarado, del tipo que se le daba al personal de cocina en los turnos largos. No había comido una desde que era un niño, colándose en las cocinas. Y luego, completamente sin ser invitado, una observación que no era suya. Lord Desmond se ha peinado para parecer natural. Le ha llevado al menos 40 minutos. Se nota porque el lado izquierdo está ligeramente más alto que el derecho, lo que significa que se le acabó lo que sea que se pone y tuvo que improvisar. El hombre es un monumento al esfuerzo desperdiciado. Lázaro se atragantó. Su Majestad, ¿se encuentra bien? Gregor Thorne, su beta, se inclinó desde la silla adyacente, su rostro grabado con preocupación. Estoy bien, mintió Lázaro. Otra ola lo golpeó, un agotamiento tan profundo que era geológico, del tipo que se había asentado en los huesos como sedimento. Sus párpados se convirtieron en plomo. La voz del archiduque se convirtió en un zumbido distante. Y debajo de todo, una corriente de soledad tan vasta y silenciosa que le dolía el pecho.
La sensación de estar perpetuamente rodeado de gente, pero nunca ser visto de verdad. Conocía esa sensación. Había tenido una versión de ella toda su vida. El conocimiento de que cada interacción se filtraba a través de la corona, que nadie en ninguna habitación le hablaba nunca solo a él. Pero esta versión era diferente. La suya era soledad en la cima. La de ella era soledad en la base. Y la base estaba descubriendo, era mucho peor. Porque en la base ni siquiera obtenías el frío consuelo de saber que la gente te estaba fingiendo. Esto es inaceptable, declaró su mente de lobo. No con alarma, sino con la dignidad ofendida de quien ha descubierto que su restaurante favorito ha cerrado. Es nuestra para que la notemos. No debería sentirse ignorada. Esto es un fallo del universo, y presentaremos una queja. Lázaro se puso de pie de un empujón. El raspado de las patas del trono resonó en el repentino silencio. Esta reunión ha terminado, espetó. Salió de la habitación a grandes zancadas, sus largas piernas inestables. Cada paso era una sinfonía de los dolores de otra persona. Tenía que encontrar la fuente de esto, la maldición, el vínculo, lo que fuera. Pero debajo de esa urgencia, una verdad más silenciosa. Llevaba 3 semanas buscando razones para encontrarla. Ahora tenía una que no podía ignorar. El primer día fue una lección de miseria absoluta. Lázaro se despertó sintiéndose pisoteado, a pesar de que su propio cuerpo estaba perfectamente descansado. Estaba habitado por el fantasma de la fatiga de otra persona. Su ayuda de cámara, Finn, intentó vestirlo con su túnica formal. Lázaro se estremeció cuando la tela rozó sus hombros. Un dolor fantasma y músculos tensos por fregar suelos. Solo la sencilla hoy, Finn, murmuró. Se vio en el reflejo. El rey de la manada de la Cresta Norte parecía atormentado. Leves sombras amoratadas bajo sus ojos que no eran suyas. Aún magnífico, observó su mente de lobo. Ajustó su evaluación con la flexibilidad de un narcisista verdaderamente comprometido. El aspecto atormentado nos queda bien. Melancólico. Los poetas escribirán sobre esto. Pasó la mañana en su estudio intentando revisar acuerdos comerciales, pero la realidad de Clara seguía filtrándose. Un dolor agudo y punzante en su muñeca derecha, túnel carpiano por escurrir ropa pesada, el dolor sordo de una jaqueca por hambre detrás de sus ojos, y sus pensamientos, llegando sin contexto como postales de un extraño. La lámpara de araña del tercer piso tiene 412 cristales. Lo sé porque he limpiado cada uno individualmente, y he tenido una relación personal con cada mota de polvo sobre ellos. Y más tarde, Lord Bramwell camina como si lo siguiera una banda de música invisible, una que toca una melodía que solo él puede oír. El ritmo es majestuoso, y él está muy satisfecho con ello. Lázaro se encontró riendo solo en su estudio. Luego, se puso serio de inmediato por una ola de agotamiento de ella, tan pesada que lo clavó en su silla. Por impulso golpeó la campana de su escritorio. Apareció un lacayo. «Tráeme una bandeja de la cocina del personal», ordenó Lázaro. «Lo que sea que estén comiendo y una lata entera de galletas de gorrión azucarado». Los ojos del lacayo se abrieron de par en par, pero hizo una reverencia y se escabulló. Cuando llegó la comida, un estofado aguado y un trozo de pan seco, Lázaro lo miró fijamente. Tomó un bocado, soso, sin alegría. Y sin embargo, en el momento en que tocó su lengua, una ola de alivio desesperado lo atravesó desde Clara. La satisfacción fue tan inmediata, tan primitiva, que fue sorprendente. Devoró el estofado, se lanzó a las galletas, empalagosamente dulces, con sabor a químicos y mermelada barata. Pero a través del vínculo, una oleada de puro placer sin adulterar. La alegría feroz de un pequeño consuelo en un mundo difícil. Terminó la última miga y se reclinó, respirando con dificultad. La había ayudado. No sabía cómo. Ella estaba en algún lugar del castillo, sin ser consciente de la conexión. Pero por un momento la había hecho sentir mejor. Naturalmente, notó su mente de lobo, estirándose con satisfacción. Nosotros proveemos, es lo que hacemos. Estará muy impresionada cuando se entere. Siempre lo están.
Ella no lo sabe, murmuró Lázaro. Un descuido administrativo temporal. Lo sabrá y entonces estará impresionada. Clara Meadows sintió el calor del estofado extenderse por su estómago y casi lloró de alivio. Había estado limpiando el gran salón de baile, su estómago un nudo apretado y furioso. Entonces, la señora Croft había aparecido con una bandeja. El rey lo ordenó, había dicho el ama de llaves, desconcertada. Una comida caliente para cada sirviente de servicio, inmediatamente. Clara comió rápidamente, escondida en un nicho detrás de un tapiz. La comida sabía a gloria. Por primera vez en todo el día, el nudo de ansiedad se aflojó. Mientras mordía una galleta de gorrión azucarado, algo extraño sucedió. Un calor floreció en su pecho que no tenía nada que ver con la comida. Un parpadeo de conciencia, como ser observada desde una gran distancia. No amenazante, casi complacido. Lo descartó. El agotamiento le jugaba una mala pasada. Pero también pensó, muy en silencio. Esta es la segunda cosa extraña de esta semana. La primera fue el rey mirándome durante la sesión del consejo, como si yo hubiera dicho algo extraordinario, cuando no había dicho nada en absoluto. Pensó en ese segundo de contacto visual en el pasillo, hace 2 semanas. ¿Cómo se había obligado a apartar la mirada porque mirar al rey Lázaro Vance por más de un segundo era como mirar al sol? Técnicamente sobrevivible, pero desaconsejable para alguien en su categoría fiscal. Pensó en la forma en que él había reducido la velocidad al pasar junto a ella, como si hubiera querido detenerse, como si hubiera querido que ella levantara la vista. No lo había hecho porque no era estúpida, y porque la parte de ella que notaba cosas, la parte que había catalogado que sus ojos eran del color del whisky añejo, y que tenía una pequeña cicatriz en la mandíbula izquierda, y que cuando se aburría en las reuniones, su pulgar derecho tamborileaba un patrón en el reposabrazos que era casi, pero no del todo, un vals. Esa parte de ella necesitaba mantenerse bajo una supervisión muy estricta. Él es el rey, se recordó a sí misma con firmeza. Tú eres una persona que limpia sus lámparas de araña. Estos no son círculos sociales que se superponen. Terminó la galleta y volvió al trabajo. El segundo día trajo la exquisita agonía de un zapato mal ajustado. Lázaro estaba revisando los movimientos de las tropas cuando un dolor agudo y punzante estalló en su dedo meñique izquierdo. Sacó la pierna de debajo de la mesa. El general se congeló. Continúe, dijo Lázaro con los dientes apretados. Más tarde, el ardor de los productos de limpieza en manos fantasmas. Hollín en una garganta que no había estado cerca de una chimenea. Y a través de todo, las observaciones internas de Clara, llegando como despachos de la corresponsal más seca del mundo. La duquesa de Everly ha redecorado su salón otra vez. La paleta de colores solo puede describirse como melocotón agresivo. Las cortinas combinan con el papel pintado, con los cojines, con la tez de la duquesa cuando bebe demasiado licor de cereza. Es una sinfonía en una sola nota, y esa nota es desafortunada. Se rió sobre sus papeles. Luego sintió el dolor de los pies de ella, su espalda agarrotarse y su estómago gruñir, y dejó de reír. Para el tercer día, la simpatía se había agriado en rabia, no hacia Clara, sino hacia sí mismo. Estaba en una reunión del consejo, escuchando a medias a Lord Desmond hablar monótonamente sobre la tradición, cuando sintió el pánico palpitante de Clara. Había perdido un botón de plata del chaleco de un duque. Estaba a 4 patas en algún lugar, respirando en jadeos cortos y aterrorizados. El miedo a ser acusada de robo era una serpiente fría en sus entrañas. Sus entrañas. El miedo de ella. Golpeó la mesa con la mano. El crujido silenció la cámara. Se puso de pie, la silla raspando hacia atrás. «Hay un problema», dijo, y salió. Sus pies lo llevaron por pasillos que rara vez usaba, pasando por almacenes y conductos de lavandería, hacia el corazón palpitante e ingrato del palacio. La encontró en el comedor de los sirvientes, una habitación sombría y sin ventanas. Estaba sentada sola en una mesa marcada, mirando algo frío y coagulado. No lo había tocado, su rostro pálido, los hombros caídos. Sintió una nueva ola de su desesperación, junto con el escozor de una reprimenda de la señora Croft.
Se acercó a su mesa. Ella no levantó la vista hasta que su sombra cayó sobre ella. Se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par. Eran de un suave color marrón, y en ese momento estaban llenos de un cansancio que llegaba hasta los huesos. Y entonces, porque era Clara, porque no podía evitarlo, un pensamiento se deslizó a través del vínculo. El rey está en el comedor de los sirvientes. Parece que no ha dormido. Su pelo está haciendo algo arquitectónico. Creo que puede estar perdido. Lázaro tuvo que reprimir físicamente una sonrisa. Tú, dijo, más bruscamente de lo que pretendía. Sientes esto todos los días. Sus ojos se movieron por la habitación. Su Majestad. Esto señaló hacia ella, hacia la habitación. El agotamiento, el hambre, la sensación de que tus huesos están a punto de convertirse en polvo. ¿Sientes esto a diario? Un destello de confusión. Se miró las manos, luego de nuevo a él. La mayoría de los sirvientes lo sienten, Su Majestad, dijo suavemente. Es la naturaleza del trabajo. La tranquila aceptación en su voz rompió algo en él. La rabia se desbordó, dirigida directamente a sí mismo. Él era el rey. Esta era su casa. Esta era su gente. Había pasado junto a ellos todos los días, con la mente en la política, y nunca había visto la desesperación en sus ojos. Miró a Clara Meadows, las manchas de suciedad en su mejilla, y sintió la verdad como un golpe. Pero también sintió algo más a través del vínculo, algo que ella intentaba reprimir con todas sus fuerzas. Un destello de conciencia, de preocupación. No por ella misma, por él. Estaba mirando las sombras bajo sus ojos y pensando, se ve terrible, peor que ayer, peor que el día anterior. Algo le pasa, y nadie parece haberse dado cuenta. Estaba preocupada por él, el rey, que acababa de irrumpir en su comedor con aspecto desquiciado. Estaba preocupada por él, su mente de lobo. Por una vez, no tenía nada engreído que decir. Solo un pulso silencioso y feroz de esta. Se dio la vuelta y se fue, su mente un torbellino. No vio el rostro de Clara mientras lo veía irse, el desconcierto, y debajo de él, la cosa que absolutamente no se permitiría nombrar. No durmió. Irrumpió en los archivos reales, con Gregor siguiéndolo, y sacó libros de contabilidad de empleo, cuentas de presupuesto, decretos reales. Los dolores fantasmas se intensificaron con cada página. Los hombros de Clara ardiendo por pulir, una astilla en su pulgar, la ansiedad roedora por la matrícula de su hermana. Lázaro, ¿qué está pasando? Gregor lo acorraló entre registros de impuestos y un busto polvoriento. Pareces como si hubieras estado luchando con osos. Has insultado al archiduque, aterrorizado al consejo y ordenado suficientes galletas de gorrión azucarado para alimentar a un ejército. Lázaro se pasó una mano por el pelo. Estoy conectado a alguien, Gregor. Una maldición. Siento lo que ella siente. Está sintiendo el estado físico de una doncella omega. Los omegas eran los lobos más pequeños, de huesos más ligeros, más rápidos, a menudo pasados por alto en un mundo que medía el valor por el tamaño. El lobo de Clara, si es que todavía se transformaba, apenas le llegaría a la rodilla. Y emocional. Y dudó. Sus pensamientos, algunos de ellos, los que son más fuertes. No mencionó que los más fuertes eran en su mayoría observaciones devastadoras sobre la decoración y los habitantes del palacio. Eso se sentía privado. ¿Qué hizo? Lázaro guardó silencio por un momento. Clara Meadows, la ceja de Gregor se alzó, la que significaba que había notado algo que Lázaro deseaba que no hubiera notado. La doncella por la que has estado tomando la ruta panorámica durante las últimas 3 semanas. No he estado en el corredor este, Lázaro. Has estado caminando por el corredor este. Odias el corredor este. Una vez lo llamaste un monumento al mal gusto de mi tío abuelo, en papel pintado. Nos han descubierto, observó su mente de lobo, anhelante. Nuestra devoción es material de leyenda. Los bardos cantarán sobre el corredor este. Lo voy a cambiar, dijo Lázaro, cerrando un libro de contabilidad de un golpe. Todo. Las horas, los salarios, la comida,
todo. El primer decreto se emitió al amanecer. Períodos de descanso obligatorios. Turnos de 8 horas en lugar de 12. 2 días de descanso por semana. 3 comidas calientes diarias para todo el personal, de calidad idéntica a la de la mesa real. Lord Desmond Croft entró en la sala del trono, sus túnicas de terciopelo ondeando como alas de murciélago enfadadas. Esto es una locura, una afrenta a la tradición. Lázaro estaba en su trono, funcionando con 47 minutos de sueño. Clara había sido atormentada por pesadillas sobre el plato roto, y a través del vínculo él había experimentado cada gorrión dorado en detalles destrozados. Sintió la ansiedad de ella aumentar cuando Desmond entró en la habitación, un eco fantasma de un viejo miedo. La hermana de Desmond era su jefa. Este hombre tenía poder sobre su vida. Un gruñido afloró, silencioso pero suficiente para que Desmond se detuviera, y Lázaro sintió algo que no esperaba. Un destello agudo de Clara. No miedo esta vez, indignación, una ira ardiente y feroz en su nombre. Se había enterado del enfrentamiento a través de la red de chismes del personal. Por supuesto que sí. La red de sirvientes era más rápida que cualquier mensajero, y ella pensaba que Desmond estaba siendo injusto. Con el rey, con su rey. La calidez posesiva de ese pensamiento, su rey, golpeó a Lázaro como un golpe físico. Fuera, dijo suavemente. Desmond, por primera vez en su vida, pareció asustado. Hizo una reverencia y se retiró. Los cambios se extendieron por el palacio. La sospecha dio paso a una esperanza cautelosa y luego a algo más cálido. Clara se encontró con una tarde libre, tan extraña que no sabía qué hacer con ella. Terminó en la Biblioteca Real, un lugar al que normalmente solo entraba para quitar el polvo. Pasó la mano por los libros encuadernados en cuero, el olor a papel viejo un bálsamo. En su estudio, Lázaro sintió la satisfacción de ella fluir hacia él, tranquila, fresca, como un manantial de montaña. Sonrió. Una sonrisa real. Está leyendo, informó su mente de lobo con inmensa satisfacción. Está contenta. Nosotros hemos hecho esto. Somos proveedores magníficos. De verdad, la historia nos recordará como el rey que inventó el concepto del día libre. De nada, civilización. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de reformas y comunión silenciosa. No hablaron directamente, pero a través del vínculo, Lázaro aprendió el paisaje de su mente. Era ferozmente inteligente. Tenía un ingenio seco que mantenía oculto al mundo. Extrañaba a su madre, que le había enseñado las constelaciones. Ahorraba cada moneda para una casita con un jardín y una ventana que diera al amanecer. Y se daba cuenta de todo, de que el ayudante de cocina estaba enamorado del jardinero jefe, pero era demasiado tímido para decirlo, de que la mano izquierda del viejo Lord Peaton temblaba cuando pensaba que nadie lo veía, de que el ala oeste olía a piedra húmeda en los días de lluvia, en un patrón que sugería una fuga 3 pisos más arriba que nadie había encontrado todavía. Veía el palacio con una claridad que era casi dolorosa, y lo veía a él. Destellos de conciencia que se filtraban a través del vínculo antes de que pudiera reprimirlos. La forma en que sostenía su pluma, la cicatriz en su mandíbula, la forma en que su voz se transmitía a través de los muros de piedra cuando se reía, lo cual no era muy a menudo. Se estaba enamorando de una mujer con la que apenas había hablado, y era lo más aterrador que había experimentado en su vida. Porque podía sentir, debajo de todas sus agudas observaciones y pensamientos irónicos, la única cosa que ella mantenía encerrada en lo más profundo de sí misma. La convicción de que nada de esto era real, que lo que fuera que el rey estuviera haciendo no tenía nada que ver con ella, que desear algo tan por encima de su alcance era el tipo de necedad más peligroso. Una noche, caminaba por los jardines, jazmín nocturno, aire fresco. Sintió un repentino pico de su conciencia, no un pensamiento, sino un sentimiento. Miró hacia una ventana alta del ala este, una silueta. Clara lo observaba, y a través del vínculo, una ola de anhelo tan intensa que le cortó la respiración. La sensación de ver algo hermoso e imposible,
y saber que no era tuyo para desearlo. Su mente de lobo, por una vez, no estaba engreída. Estaba muy quieta y muy segura. Sintió su sonrojo, un calor fantasma en sus propias mejillas cuando ella se dio cuenta de que la habían descubierto. Se apartó bruscamente de la ventana y desapareció. Lázaro se quedó en el jardín, su mundo inclinándose. Había sentido su dolor, su agotamiento, sus penas silenciosas. Ahora había sentido su corazón. Y debajo de su propio pulso atronador, un pensamiento que era enteramente suyo. Se equivoca. Se equivoca en todo. Y voy a pasar el tiempo que sea necesario demostrándolo. Su primera conversación real ocurrió por accidente, o lo que Lázaro se dijo a sí mismo, que fue un accidente, a pesar de que había revisado la biblioteca 3 veces ese día. Ella estaba en el nicho este, acurrucada en el alféizar de una ventana con un libro sobre la reforma agrícola en los valles del sur. La sintió antes de verla. Un zumbido de profunda y concentrada satisfacción, la cualidad particular de una mente absorta en algo interesante. Dobló la esquina y allí estaba ella, descalza, con los pies recogidos bajo ella, completamente absorta. Ella levantó la vista. Él se detuvo. Por un momento, solo se miraron el uno al otro, y fue como en el pasillo de nuevo, un segundo estirándose en algo elástico y cálido, excepto que esta vez ninguno de los dos apartó la mirada. «Su Majestad», dijo ella, cerrando el libro sobre su dedo para marcar la página, sin ponerse de pie, sin hacer una reverencia, solo mirándolo. «Estás leyendo sobre la rotación de cultivos», dijo él, porque aparentemente la parte de su cerebro responsable de una conversación impresionante se había tomado el día libre. El capítulo sobre la acidez del suelo es sorprendentemente apasionante. Hizo una pausa. Sus territorios del sur tienen un problema de drenaje. El libro dice que ha estado ocurriendo durante 40 años, lo que significa que aproximadamente 4 reyes lo han ignorado. 5. Mi tío abuelo no cuenta. Técnicamente era regente. 5 reyes han ignorado un problema de drenaje que le está costando a su producción agrícola aproximadamente un 12% anual. Se apoyó en la estantería. A través del vínculo podía sentir el ritmo cardíaco de ella aumentar. No era miedo, era algo más cálido, y el feroz esfuerzo interno por mantener su voz firme. También podía sentir un pensamiento que ella intentaba reprimir con todas sus fuerzas. Se está apoyando en una estantería. La estantería no es estructuralmente significativa. ¿Por qué parece estructuralmente significativa cuando se apoya en ella? «Has calculado la pérdida de producción», dijo él. El libro la calculó. Yo solo noté que nadie había hecho nada al respecto. Ella lo miró a los ojos de nuevo. Parece ser un tema recurrente. El silencioso desafío en su voz, no enfadado, no irrespetuoso, solo honesto, aterrizó como un diapasón golpeado contra un hueso. Ya no estaba hablando de drenaje. «Parece ser un tema recurrente», estuvo de acuerdo él. «Estoy trabajando en ello. ¿En el drenaje o en la negligencia general?» «Sí». Ella casi sonrió. Él lo sintió a través del vínculo. La forma de la sonrisa que no dejó que llegara a su rostro. La calidez detrás de ella y la inmediata supresión practicada. La reprimió como alguien que dobla una carta que no está listo para enviar. «Debería irme», dijo ella, desenroscándose del alféizar de la ventana. Se puso los zapatos, los terribles, los de la suela que se separaba que él podía sentir pellizcándola a cada paso, y se puso de pie. Era más baja de lo que esperaba. Solo la había visto a distancia, moviéndose por los pasillos con la zancada decidida de alguien que cubre terreno. De cerca, la parte superior de su cabeza le llegaba a la barbilla. Se movió para pasar junto a él. El nicho era estrecho. Durante 2 pasos estuvieron lo suficientemente cerca como para que él pudiera haber contado sus pestañas. El aroma a lavanda y pan lo envolvió, y su mente de lobo se volvió absolutamente incandescente de presunción. Y a través del vínculo captó la impresión sensorial que ella tenía de él. Cuero viejo, humo de leña, y algo debajo, como piedra fría después de la lluvia. Lo estaba catalogando de la misma manera que catalogaba todo,
archivándolo bajo información que no tenía derecho a poseer. Huele como olería la biblioteca si la biblioteca fuera una persona. Esta es una observación inútil. Archívala. Quema el archivo. Ella se detuvo. Estaban muy cerca. Su mano estaba cerca de la de él. Su barbilla estaba sobre su cabeza. Si él bajaba el rostro y ella levantaba el suyo, la distancia entre ellos sería nula. Sintió el pensamiento cruzar la mente de ella en el mismo momento en que cruzó la suya. Una sincronía perfecta y aterradora a través del vínculo. Ninguno de los dos se movió. El aire en el nicho se convirtió en algo sólido. Luego ella respiró hondo y sus dedos rozaron sus nudillos mientras pasaba. No fue un accidente, ligero como una pregunta que no estaba lista para hacer en voz alta. Ninguno de los dos lo reconoció, pero a través del vínculo él sintió un florecimiento de calidez de ella que ella pasaría el resto del día fingiendo que no existía. Nos ha tocado, anunció su mente de lobo, como si informara del descubrimiento de un nuevo continente. Por voluntad propia, deliberadamente. Esto no tiene precedentes. Claramente somos irresistibles. Lo de la estantería fue un golpe maestro. No planeé lo de la estantería, murmuró Lázaro para sí mismo después de que ella se fuera. La estantería se planeó a sí misma, porque incluso los muebles reconocen nuestra grandeza. El desafío del consejo llegó 3 días después. Envalentonados por las quejas de Desmond, en la trastienda, los nobles exigieron formalmente que Lázaro justificara las reformas. Sesión especial, un desafío directo a su autoridad. Lázaro entró en la cámara, sintiendo la energía nerviosa de Clara bajo su piel. Ella estaba en un día de descanso obligatorio, visitando a su hermana en el pueblo, pero él podía sentir su ansiedad por él a través de los kilómetros. Un zumbido bajo y persistente. Se paró ante los nobles reunidos. Lord Bramwell, compapada y ofendido, se puso de pie para hablar. Su Majestad, le pedimos que reconsidere. El tesoro no es infinito, está alterando un equilibrio mantenido durante generaciones. Lázaro dejó que el silencio se alargara. Miró sus rostros severos. El antiguo Lázaro habría respondido a esto con arrogancia y furia. Pero el hombre que estaba ante ellos ahora conocía el dolor preciso de las rodillas de una sirvienta. Dejó caer la máscara. Habla de equilibrio, comenzó. Su voz era tranquila. Sin estruendo, sin orden, solo peso. Durante años creí que el equilibrio significaba preservar nuestras tradiciones. Creí que mi deber era ser fuerte, decidido y distante. Creí que la empatía era una debilidad. Hizo una pausa. Estaba equivocado. La admisión quedó suspendida en el aire. Fui un rey que vivió en un palacio que no veía de verdad. Fui servido por personas cuyos nombres apenas conocía. Presidí un sistema del que me beneficié sin contar nunca el costo para quienes lo sostenían. Su mirada recorrió la habitación. El equilibrio del que habla Lord Bramwell era el equilibrio de mi comodidad en la balanza de su agotamiento. No era equilibrio. Era crueldad ejercida a través de la negligencia. A kilómetros de distancia, Clara había dejado de caminar. Estaba de pie en medio de un camino del pueblo, con la mano apretada contra el pecho, sintiendo la honestidad cruda y dolorosa que fluía a través del vínculo. Su hermana le preguntaba qué le pasaba. No podía responder. Estaba demasiado ocupada llorando en silencio por un hombre que apenas conocía, que estaba de pie frente a toda su corte, admitiendo que había fallado. Me lanzaron una maldición, continuó Lázaro. No diré por quién. Su intención era avergonzarme. En cambio, me abrió los ojos. Durante el último mes, he sentido la realidad de la vida en este palacio. He sentido el hambre, el dolor, la silenciosa desesperación de ser invisible. Su voz bajó. Me ha roto el corazón. Miró a Gregor, cuyos ojos brillaban. Estas reformas son una restitución. Son el primer paso para corregir un error generacional. No son un gasto, son una inversión en las personas, que son la verdadera base de este reino. Si a eso lo llaman debilidad, entonces nunca he estado más orgulloso de ser débil. Silencio. Luego Gregor comenzó a aplaudir, lento, deliberado. Otro señor se unió, luego otro. Pronto la cámara se llenó de aplausos.
A través del vínculo, Lázaro sintió las lágrimas de Clara, no de tristeza, sino de un orgullo feroz y doloroso, y fueron la única bendición que necesitaba. Desmond lo acorraló 2 días después, en la sala del trono, ostensiblemente para hablar del ritual de ventilación. La manada ve a un rey que se ha ablandado, se burló Desmond. Se acercó. Celo de la maldición, Lázaro, encadenado a los patéticos caprichos de alguna omega. Tu padre se avergonzaría. La mención de su padre aterrizó como un golpe quirúrgico. La vieja herida, el miedo a no estar nunca a la altura, se abrió de nuevo. Y en ese momento, a través del vínculo, un eco de Clara. No la misma herida, pero rimaba. Su silenciosa certeza de que era fundamentalmente inferior. El miedo de él al fracaso, el sentimiento de inutilidad de ella, dos caras de la misma moneda falsa. Pero al sentir el miedo de ella por él, su terror de que las palabras de Desmond lo hirieran, extinguió su propia vergüenza. Se enderezó en toda su altura. Sus ojos cambiaron, el oro sangrando en el ámbar. Y Clara, que estaba puliendo la plata en la habitación de al lado y podía oír cada palabra a través de la pared, no vio nada, pero oyó su voz y era la voz de alguien que había dejado de tener miedo. Mi padre me enseñó que la fuerza de un rey se mide por el bienestar de su súbdito más débil, dijo Lázaro, sus palabras resonando con una convicción que no sabía que poseía. Ves el sentimiento como una enfermedad, Desmond. Yo lo veo como la cura. Le dio la espalda, una despedida deliberada y final. A través de la pared, las manos de Clara se habían detenido sobre la plata. Su corazón martilleaba, no de miedo, sino de algo para lo que aún no tenía nombre. Algo que se sentía como ver abrirse una puerta que no sabía que existía. Nos ha oído, notó su mente de lobo con profunda satisfacción. Fuimos magníficos. Ella lo sabe, la platería lo sabe. Las mismísimas paredes de este palacio lo saben. Somos una leyenda en proceso. La transformación ocurrió 3 noches después, y no fue voluntaria. Lázaro había estado paseando por sus aposentos, la pesadilla de Clara filtrándose a través del vínculo. El plato de nuevo, los gorriones dorados, excepto que esta vez los fragmentos se arrastraban hacia ella por el suelo, cuando su piel se sintió extraña. No dolorosa, exactamente extraña. La inquietud que se había estado acumulando durante semanas no se había transformado desde antes de la maldición, ni siquiera había pensado en ello. De repente se convirtió en una presión que no podía contener. Sus manos temblaban, su visión se estrechaba. La parte engreída y segura de él, la que normalmente estaba ocupada admirando su propia magnificencia, surgió con una urgencia que no era nada engreída. Ahora exigió, ahora. Apenas llegó a los jardines. La transformación lo tomó a mitad de zancada, rasgando su camisa, crujiendo sus articulaciones, el mundo inclinándose mientras su perspectiva bajaba a 4 patas. Su forma de lobo era grande, de pelaje oscuro, construida para la resistencia. Se quedó en el jardín iluminado por la luna, jadeando, las sensaciones fantasma de la maldición finalmente silenciadas a un zumbido soportable. El lobo no pensaba en frases, pensaba en certezas. La hierba estaba fría, la luna era la correcta. En algún lugar del ala este, ella estaba a salvo. Eso era suficiente. No sabía que Clara estaba mirando. No había podido dormir, su propia inquietud, o tal vez un eco de la de él, y se había acercado a la ventana a tomar aire. Vio al lobo en el jardín. Era enorme, oscuro como una sombra, moviéndose con una quietud que no era del todo animal ni del todo humana. Levantó la cabeza hacia su ventana e incluso desde 3 pisos de altura pudo ver sus ojos, dorados, inconfundibles. Presionó una mano contra el cristal frío. El lobo se quedó muy quieto, mirándola. Luego se tumbó en la hierba bajo su ventana, con el hocico sobre las patas, y se quedó. Por la mañana encontró un botón de camisa en el sendero del jardín y un conjunto de marcas de garras en la tierra directamente debajo de su ventana. Recogió el botón, lo guardó en su bolsillo y no dijo nada. Clara Meadows no era una mujer que esperaba que le explicaran las cosas. Había sentido el vínculo.
Sabía que la maldición existía. Sabía que el rey estaba sufriendo. Y sabía, porque se daba cuenta de todo, porque darse cuenta era el único poder que había tenido, que la vieja maga rural todavía vivía en los pasillos inferiores cerca de la cocina, tolerada por el palacio por su trabajo de cataplasmas. Encontró a la mujer en su día de descanso, moliendo algo en un mortero que olía a azúcar quemado, el mismo olor del pasillo el día del plato. «Tú hiciste esto», dijo Clara. No era una pregunta. La bruja levantó la vista, el mismo rostro de mapa de carreteras, la misma sonrisa extraña. Le di una ventana. Lo que vio a través de ella fue asunto suyo. Deshazlo. No puedo. Termina su curso en 30 días, menos ahora. La bruja la estudió. ¿Por qué querrías que se deshiciera? Ha cambiado más en un mes que su padre en 20 años. Porque no es justo, dijo Clara, con la voz tensa. No para él. Está cargando con mi dolor además del suyo, y no lo eligió. La bruja inclinó la cabeza como un pájaro. ¿Y tú? Tú tampoco lo elegiste. Sin embargo, aquí estás, preocupándote por el rey. Clara no dijo nada. La bruja se rió entre dientes, el mismo sonido seco y traqueteante. La maldición encontró el camino hacia ti porque ya había un sendero, niña. Yo no construí el puente. Solo encendí la linterna. Volvió a su mortero. Quedan 23 días. Lo que hagas con ellos es asunto tuyo. Clara se fue, no se lo dijo a Lázaro. Pero esa tarde caminó por el corredor oeste y se detuvo en la tabla suelta del suelo, la que había empezado todo, la que había hecho volar el plato. La miró fijamente durante un largo momento. Luego fue al armario de mantenimiento, encontró un martillo y una bolsa de clavos, y la arregló ella misma. Le llevó 20 minutos. Era imperfecto. Las cabezas de los clavos eran visibles. La tabla todavía crujía ligeramente si pisabas el borde izquierdo, pero aguantaba. Se paró sobre ella, sólida. Era lo primero que había arreglado para sí misma, en lugar de esperar a que alguien más se diera cuenta. La paciencia de Lord Desmond se agotó un martes. Su humillación pública y la creciente popularidad de Lázaro lo habían llevado al límite. Usó su autoridad para que registraran las habitaciones de Clara. Un collar de zafiros de valor incalculable, una reliquia familiar de la reina viuda, fue descubierto entre sus cosas. Clara fue llevada ante el rey en la sala del trono. Desmond y el jefe de la Guardia Real presentaron las pruebas. La doncella Omega es una ladrona, su majestad, declaró Desmond, resonando con falsa piedad. Les muestras amabilidad, y así es como te lo pagan. Su naturaleza es tomar. Clara se quedó muy quieta. Su rostro estaba blanco como la ceniza. A través del vínculo, Lázaro sintió su pánico, un terror puro e irracional, y debajo de él, sólida e inquebrantable, su inocencia. El vínculo no mentía. La señora Croft estaba allí, de pie detrás de su hermano, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en la distancia media. No miraba a Clara. En 6 años de servicio, 6 años de salarios descontados y disgustos agriados, y ni una sola palabra de elogio, el ama de llaves nunca se había negado a mirarla. La negativa ahora lo decía todo. Ella lo sabía. Sabía que esto era una mentira, y había elegido a su hermano. A través del vínculo, Lázaro sintió el dolor específico y quirúrgico de esa pequeña traición aterrizar en el pecho de Clara como una astilla. Pero Desmond no jugaba a la verdad, jugaba a las apariencias. «¿Qué tienes que decir en tu defensa, niña?», exigió Desmond. Y Clara, para sorpresa de Lázaro, levantó la barbilla. «Tengo que decir», dijo con la voz temblorosa pero clara, «que el collar no estaba en mi habitación ayer cuando salí para mi turno, porque barrí cada rincón de esa habitación yo misma, y no dejo rincones sin barrer. Tengo que decir que nunca he robado ni un terrón de azúcar en 6 años de servicio, y cualquiera que haya trabajado a mi lado le dirá lo mismo». Hizo una pausa, con las manos apretadas a los costados, temblando. «Y tengo que decir, mi señor, que si deseaba plantar pruebas, podría haber elegido algo que realmente pudiera haber vendido. Un collar de zafiros. ¿Dónde lo vendería? ¿En el mercado? Sí. Hola, quisiera 3 nabos y pagaré con una reliquia de valor incalculable.
¿Tiene cambio? Una onda recorrió la corte que observaba. Alguien reprimió un sonido que podría haber sido una risa. A través del vínculo, Lázaro sintió el costo de esas palabras, el terror debajo de ellas. La forma en que su corazón martilleaba tan fuerte que su visión se estaba volviendo borrosa. Pero las había dicho. Se había parado frente al Señor más poderoso del reino y se había defendido. Y lo había hecho con la misma precisión devastadora que usaba para notar todo. Magnífico, rugió su mente de lobo, prácticamente vibrando. Es extraordinaria, lo sabíamos, siempre lo hemos sabido. El universo confirma lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Lázaro dio un paso adelante, no hacia el trono, sino alejándose de él. Bajó del estrado y caminó hasta que estuvo de pie junto a Clara. No frente a ella, no entre ella y Desmond, a su lado. La corte se quedó en silencio. Lord Desmond, dijo Lázaro, y su voz era muy tranquila, lo cual era peor que gritar. Ha presentado pruebas de que se encontró un collar de zafiros en las habitaciones de Clara Meadows. He oído su respuesta. Hizo una pausa, dejando que el silencio se acumulara. Le creo a ella, su majestad, comenzó Desmond. Le creo a ella, repitió Lázaro. Por encima de usted, por encima de las pruebas, por encima de las joyas desaparecidas de la reina viuda. Se volvió para enfrentar a toda la corte. Permítanme ser claro sobre lo que está sucediendo. Estoy apostando mi palabra, la palabra del rey Alfa, a la integridad de esta mujer. Si ella es una ladrona, entonces yo soy un tonto, y pueden tratar conmigo en consecuencia. Si no lo es. Su mirada volvió a Desmond, y sus ojos, notó Clara con una brusca inspiración, habían cambiado. No del todo, solo los bordes. El ámbar sangraba en oro, las pupilas se contraían en algo que no era del todo humano. Un sonido bajo se estaba formando en su pecho que ella podía sentir a través del suelo. Entonces, alguien en esta habitación ha cometido un crimen considerablemente peor que el robo, y descubriré quién. Clara lo miró fijamente. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el pulso en su garganta, la tensión en su mandíbula. Sus ojos, esos, no eran ojos normales. El oro en ellos era brillante y extraño y hermoso, y ella lo catalogó al instante. Lo archivó junto con todos los demás detalles imposibles sobre este hombre imposible. Sus ojos cambian de color cuando está enfadado. No es una metáfora. Realmente cambian de color. Debería estar aterrorizada. No estoy aterrorizada. Este es un problema aparte. El rostro de Desmond se había puesto blanco. Abrió la boca, la cerró, y por primera vez en la memoria viva, no dijo nada. La investigación será dirigida por mi beta, continuó Lázaro. Gregor Thorne, no por ninguna parte conectada a la acusación inicial. Miró a Desmond con una expresión que hizo que todos los señores en la habitación de repente encontraran sus propios zapatos fascinantes. Puede retirarse. En el silencio que siguió a la retirada de Desmond, Lázaro se volvió hacia Clara. El oro se desvanecía de sus ojos. El gruñido se había reducido a una vibración que solo podía sentir si se concentraba. Parecía agotado, feroz y real. ¿Estás bien?, preguntó. No como un rey, como un hombre. Postaste tu corona por mí, susurró ella. Sí, no me conoces. Y ahí estaba, la cosa que había estado entre ellos desde el primer día. La brecha entre lo que la maldición le había mostrado y lo que ella sabía que él había visto. Podía sentirla retroceder, amurallarse, convencida de que lo que fuera que él creyera saber sobre ella era una ilusión. Sé que crees que Lord Bramwell camina como si lo siguieran trompetistas invisibles, dijo en voz baja. Sé que crees que el salón de la duquesa de Everly parece el interior de un camarón. Sé que no puedes mirar el retrato de la Galería Sur sin pensar en los sentimientos del caballo. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Sé que cuentas los cristales de las lámparas cuando estás ansiosa, y que crees que la fuga en el ala oeste viene del tercer piso, y que el ayudante de cocina ya debería decírselo al jardinero jefe, porque es doloroso de ver. El rostro de Clara pasó por varios colores, ninguno de ellos encontrado en la naturaleza. ¿Cómo?, dijo con una voz como la de alguien que descubre que su diario ha sido leído en voz alta en una cena de estado. Hay una maldición, dijo él.
y te debo la verdad sobre ella, pero no aquí. Miró a la corte que observaba. Caminarás conmigo, se lo contó en los jardines. Todo, el vínculo, las emociones, los pensamientos, no omitió nada. Ni el dolor que había sentido, ni la soledad, ni las observaciones que lo habían hecho reír solo en su estudio, ni el anhelo que había sentido desde la ventana. Esperaba ira, violación, furia por tener sus pensamientos más íntimos expuestos a un hombre que apenas conocía. Lo que obtuvo fue silencio. Un silencio largo y terrible mientras Clara se sentaba en un banco de piedra y miraba el jazmín, y procesaba el hecho de que el rey de la manada de la Cresta Norte había estado viviendo dentro de su clima emocional durante un mes. El comentario del caballo, dijo finalmente. ¿Oíste el comentario del caballo? Sentí el comentario del caballo antes de la maldición. Te oí por casualidad en el armario de la ropa blanca 3 semanas antes de que todo esto comenzara. Oh, no. Por eso caminaba por el corredor este. El corredor este. Se volvió para mirarlo. El rey caminaba por el corredor este, por el caballo. Por el caballo. El caballo de Lord Bramwell. El caballo avergonzado de Lord Bramwell. Sí. Se cubrió la cara con las manos. A través del vínculo, todavía presente, todavía zumbando entre ellos, sintió un enredo de emociones tan complejo que le tomó un momento analizarlo. Mortificación, incredulidad, una cosa frágil y aterrorizada que se sentía como esperanza. Y debajo de todo, la voz aguda y seca. Caminó por el corredor este porque hice una broma sobre un caballo. El rey de la manada de la Cresta Norte reorganizó su horario diario por un comentario equino. O esto es lo más romántico que le ha pasado a nadie, o estoy teniendo una alucinación muy elaborada provocada por los vapores de los productos de limpieza. Lázaro esperó. Lo sentiste todo, dijo ella, sin levantar la vista. El hambre, los pies, Se tragó la palabra, la ventana. Sí. Y tú, las reformas, la comida, las horas, eso fue por... Empezó por ti. Continuó porque era lo correcto. Ella guardó silencio de nuevo. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y su voz, cuando llegó, era firme y feroz. No tenías derecho, dijo, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a... La ventana. No, no lo tenía. Estoy enfadada. Deberías estarlo. Estoy enfadada, repitió, y esta vez su voz no era firme. ¿Entiendes lo que tenías? Tenías cada pensamiento que he tenido miedo de pensar, cada humillación, cada vez que calculé si podía permitirme comer, cada vez que miré algo hermoso en este palacio y me recordé a mí misma que no era para mí. Respiraba con dificultad. Esos eran míos, eran las únicas cosas que poseía. Las palabras cayeron como piedras. Lázaro no se defendió, no explicó, no justificó. Se sentó muy quieto y la dejó estar enfadada porque se lo había ganado. Y porque la alternativa, suavizarlo, explicarlo, habría sido otro tipo de robo. Tienes razón, dijo, en todo. Tienes razón, no estés de acuerdo conmigo. Es exasperante cuando estás de acuerdo conmigo. ¿Preferirías que discutiera? Preferiría que no hubieras pasado un mes dentro de mi cabeza sin preguntar. Habría preguntado. No sabía cómo. Ella hizo un sonido, mitad risa, mitad exhalación frustrada. Eres el rey. Podrías haberme abordado en cualquier momento y decir, disculpe, parece que estoy psíquicamente vinculado a usted. ¿Le gustaría discutirlo con un té? Me habría horrorizado, pero al menos lo habría sabido. ¿Me habrías creído? Abrió la boca, la cerró. A través del vínculo, él sintió la respuesta honesta llegar antes de que pudiera detenerla. No. Habría pensado que estaba loco o era cruel, o ambas cosas. Habría sonreído cortésmente y encontrado una razón para irse y nunca volver a caminar por el corredor este. Ese no es el punto, dijo ella, pero más bajo ahora. Sé que no lo es. Se sentaron en el frágil silencio. El jazmín se mecía. En algún lugar del palacio, un reloj dio la hora. También estoy, se detuvo, apretó los labios. A través del vínculo, él la sintió luchar consigo misma. La parte de ella que catalogaba y observaba, y nunca bajaba la guardia.
en guerra con la parte que se había parado en una ventana y había deseado. ¿También estás qué? Preguntó muy suavemente. Consciente, dijo ella con cuidado, de que estás sentado muy cerca de mí y de que tus ojos están haciendo esa cosa otra vez. Él parpadeó, se llevó la mano a la cara. ¿Esa cosa? La cosa del color cuando tú... Hizo un gesto vago. Se vuelven dorados cuando estás... No sé lo que significa. Él sabía lo que significaba. La parte de él, que era todo animal, todo instinto, la estaba mirando y no estaba interesada en ser sutil. Un sonido bajo se había estado formando en su pecho durante varios minutos. Algo entre un zumbido y una vibración. Y él podía decir por la forma en que la mirada de Clara se desviaba hacia su garganta que ella podía oírlo. Dile que significa que somos extraordinarios, sugirió su mente de lobo. Dile que somos el mejor espécimen de nuestra especie y que nuestros ojos cambian de color porque hasta nuestra biología es dramática e impresionante. Significa que siento algo con fuerza, dijo Lázaro. Sobre el jazmín, Clara. Ella lo miró a los ojos. Él la vio notar el oro, catalogarlo, archivarlo. El sonido en su pecho se profundizó. Ella no se inmutó. Inclinó la cabeza, estudiándolo con la misma precisión devastadora que aplicaba a todo. De la misma manera que había notado el vello de la nariz del archiduque y la desafortunada paleta de colores de la duquesa. Excepto que ahora estaba dirigiendo esa atención a la cosa que se había negado a mirar directamente durante semanas. Tus ojos, dijo lentamente. El sonido que estás haciendo, la forma en que tú... Señaló sus manos, que se habían movido hacia ella sin su permiso, y se detuvieron a 15 centímetros de distancia, flotando. ¿Ese es el lobo? Ese soy yo, dijo él. Todo es yo. Ella miró sus manos flotantes durante un largo momento, luego extendió la mano y las empujó suavemente hacia él. No rechazando, solo, todavía no. Todavía estoy enfadada, dijo ella. Lo sé, necesito tiempo. Tómate todo el que necesites. El último día de la maldición llegó con la última y desesperada jugada de Desmond. El vapor comenzó a silbar por las rejillas de los pasillos. Azufre y ozono. La temperatura subió. Desmond había accedido a la red de aguas termales bajo el castillo, amplificando la energía final de la maldición para sobrecargarla. No para romper el vínculo, sino para hacerlo permanente. Para destrozar la mente de Lázaro con emociones amplificadas hasta que su cordura se rompiera. En su habitación, Clara lo sintió. Su conocimiento del castillo no era académico, era físico. Conocía sus gemidos y suspiros. El sistema de aguas termales era volátil. Algo andaba mal. En la sala del trono, Lázaro sintió que la maldición se convertía en un arma. Cada parpadeo de la ansiedad de Clara se amplificaba en un maremoto. La presunción en su mente de lobo, la parte que nunca había dudado, nunca había vacilado, que había catalogado a Clara como magnífica desde el primer momento y simplemente había esperado a que la realidad se pusiera al día, se silenció. No asustada, no insegura, simplemente se fue. Como si una frecuencia a la que había estado sintonizado toda su vida se hubiera interrumpido. Se derrumbó de rodillas, solo en su propia cabeza por primera vez en su vida, ahogándose en un dolor amplificado. Fue la situación de los duendecillos de Gregor la que resolvió la crisis. Estaba en los niveles inferiores revisando su vitrina a prueba de duendecillos cuando vio a Desmond cantando sobre la cisterna principal, con un cristal brillante en la mano. Un duendecillo audaz, atraído por el objeto brillante, lo arrebató y desapareció por un túnel de mantenimiento, riendo. Gregor corrió a la sala del trono. Lázaro es Desmond, las cisternas. A través del dolor, un pensamiento claro atravesó el rugido. No era suyo, era de Clara. La válvula de liberación de presión detrás del tapiz de la primera cacería. Ventilará el exceso de energía. Encuentra a Clara, jadeó. Gregor la encontró ya en el pasillo, moviéndose rápido, su rostro pálido, pero con una concentración que reconoció en lobos del doble de su tamaño. No la habían llamado. Había sentido el cambio en el castillo, había sentido subir la temperatura, había oído el gemido de las tuberías en las paredes,
y ya se dirigía a los niveles inferiores. «El rey te necesita», dijo Gregor. «El rey necesita la válvula detrás del tapiz de la primera cacería», corrigió Clara, sin bajar el ritmo. «Vamos, está oxidada. Necesitaré tus brazos». Lo guió a través de un laberinto de pasadizos traseros, atajos de sirvientes, túneles de mantenimiento, una estrecha escalera detrás de las cocinas que olía a piedra húmeda y grasa vieja. Se movía con la certeza de alguien que había limpiado cada centímetro de este castillo y conocía su cuerpo mejor que nadie. Las paredes estaban calientes al tacto. El vapor silbaba de las juntas de las tuberías de arriba. Una persona normal habría dudado. Clara no dudó. Había pasado 6 años aprendiendo cada gemido y suspiro de este edificio, y no iba a dejar que se desmoronara porque un señor con rencor y un cristal brillante había decidido jugar con fuerzas que no entendía. «Esto es», pensó, arrancando el antiguo tapiz con ambas manos. «Esto es lo que pasa cuando los hombres tienen acceso a artefactos mágicos y no tienen acceso al sentido común. El sistema de cisternas tiene un programa de mantenimiento. Hay un libro de registro. Nadie lo ha revisado desde que murió el viejo rey. Llevo 2 años diciéndolo, pero nadie escucha a la mujer con la fregona». La rueda era enorme, oxidada y furiosa por ser molestada. Clara agarró un lado, Gregor el otro. Tiraron. No se movió. «Más fuerte», dijo Clara con los dientes apretados. Sus brazos temblaban. Era una omega, el tipo de lobo más pequeño. Y esta rueda estaba diseñada para ingenieros con herramientas de palanca. Apoyó el pie en la pared, ajustó su agarre y tiró con todas sus fuerzas. Nada. El castillo gimió a su alrededor. Polvo de yeso cayó del techo. Se estaban quedando sin tiempo. Clara soltó la rueda. Gregor la miró alarmado. «¿Qué estás?» «Date la vuelta», dijo ella. «¿Qué?» «Date la vuelta, Beta Thorne». Gregor se dio la vuelta. Oyó el rasgado de la tela, luego un sonido como de articulaciones crujiendo en rápida sucesión, y luego algo pequeño y rápido pasó junto a sus piernas. Miró hacia abajo. La loba a sus pies apenas le llegaba a la rodilla, de color marrón oscuro, compacta, construida para la velocidad en lugar de la fuerza. Era la loba más pequeña que Gregor había visto en años, y ya se estaba moviendo. Se lanzó bajo la rueda donde los brazos humanos no podían llegar, encontrando el punto débil del mecanismo oxidado con una certeza animal que no tenía nada que ver con pensar y todo que ver con saber. Apoyó las patas contra la pared, metió el hombro bajo el radio más bajo de la rueda y empujó. Un sonido agudo y furioso salió de ella, no un gruñido, más cercano al gemido decidido de una criatura que se negaba, absolutamente se negaba, a dejar que un trozo de metal oxidado ganara. Gregor agarró la parte superior de la rueda. Entre sus brazos y la palanca de ella desde abajo, gritó. Luego se movió. 1 centímetro, 2, luego cedió, y un torrente de vapor mágico sobrecalentado estalló en el conducto de ventilación sellado, con un rugido que sacudió el castillo hasta sus cimientos. Cuando el aire se despejó, Clara era humana de nuevo, sentada contra la pared entre los restos de su uniforme de doncella, que no había sobrevivido a la transformación. Gregor, sin decir una palabra, se quitó el abrigo exterior y se lo tendió por detrás sin mirar. Ella lo tomó. «Gracias», dijo, envolviéndose en él. Su voz era ligeramente ronca, la desorientación de volver a transformarse, el mundo aún asentándose en los bordes humanos. No se había transformado en meses, tal vez más. Se sentía como estirar un músculo que había olvidado que tenía. «Bueno», jadeó Gregor, apoyándose en la pared. «Eso estaba en el programa de mantenimiento», dijo Clara. «Tercer martes de cada mes, página 47 del libro de registro de instalaciones, archivada bajo cosas que explotarán si se ignoran». En la sala del trono, la presión desapareció. La maldición se deshilachó y se disolvió. Hilo por hilo, la conexión con Clara se rompió. Lo último que sintió de ella fue alivio. Y debajo de él, una última observación, seca como el polvo. «Acabo de salvar el reino en un uniforme de doncella. Más les vale que no me pidan que limpie esto». Luego, silencio.
El repentino vacío era cavernoso. No podía sentirla. No sabía si estaba a salvo. El silencio fue la soledad más profunda que jamás había conocido, peor que antes de la maldición, porque ahora sabía exactamente lo que se estaba perdiendo. Bueno, dijo una voz familiar en el fondo de su mente, regresando con la lánguida facilidad de alguien que simplemente había salido a tomar el aire. Eso fue desagradable. Pero resistimos porque somos... Ahora no, susurró Lázaro. Extraordinarios. Somos extraordinarios y ella está viniendo. Clara entró en la sala del trono, no con su uniforme de doncella, sino con el abrigo de Beta de Gregor, demasiado grande, su pelo alborotado, sus pies descalzos, oliendo a vapor, óxido y lobo. Lo miró a lo largo de la habitación y él la miró a ella, y por primera vez no había ningún vínculo entre ellos. Ninguna maldición, ningún conducto mágico que le llevara a sus sentimientos. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Se detuvo frente a ella. Sus manos se levantaron y flotaron, sin tocar, preguntando. El vínculo se ha ido, dijo él. Lo sé. Ya no puedo sentir lo que sientes. Lo sé. Así que estoy preguntando en lugar de saber. Su voz se quebró ligeramente. Solo lo suficiente. ¿Estás bien? Ella miró sus manos flotantes, extendió la mano y tomó una, la colocó contra su mejilla, sus dedos sobre los de él. El contacto fue eléctrico, sin magia, solo piel. Estoy bien, dijo ella, y todavía estoy enfadada, y todavía necesito tiempo. Hizo una pausa, pero no me opondría a que caminaras por el corredor este de vez en cuando. Nos ha dado permiso para caminar por un pasillo, anunció su mente de lobo, como si recibiera una condecoración militar. Este es, obviamente, el mayor honor jamás otorgado a un ser vivo. Lo caminaremos con la dignidad que se merece. «¿Puedo hacer eso?», dijo Lázaro. Ella casi sonrió. Fue lo más cercano que había visto a su sonrisa real. No la educada que usaba para la señora Croft, sino la que vivía detrás de sus ojos cuando pensaba algo devastador sobre las cortinas de alguien. «Tus ojos están haciendo esa cosa», dijo ella. «Lo sé. Dorados. Lo sé. ¿Siempre va a hacer eso? Podría haber mentido. Podría haber sido suave, regio o compuesto. En cambio, la parte de él que nunca había estado insegura de nada en toda su existencia, la parte que pensaba que era una leyenda, que narraba su propia vida en tercera persona, que había decidido que Clara Meadows era la cosa más importante en cualquier habitación desde el primer segundo. Esa parte respondió por él, subiendo por su pecho y hacia su voz con una convicción absoluta e inquebrantable. «Cuando te estoy mirando a ti, sí», ella sonrió entonces. Una sonrisa real, pequeña pero real. «Eso va a ser un problema», dijo ella. «La gente hablará». «Que hablen». Desmond fue detenido en un sótano profundo, tratando furiosamente de negociar la devolución de su cristal mágico con un duendecillo que quería un dedal de miel y 2 botones brillantes. Su gran complot terminó en una negociación pegajosa e indigna. Gregor, que había pasado semanas perdiendo medallas ante las diminutas criaturas, observaba con la satisfacción agotada de un hombre que finalmente había encontrado a alguien que a los duendecillos les gustaba menos que a él. Semanas después, Clara ya no era una doncella. Era una consejera del rey. Algunos la llamaban así. Otros la llamaban la compañera del rey. Tenía un conjunto de habitaciones con libros y sillas cómodas y una ventana que daba al amanecer. Una mañana, caminando hacia la biblioteca, se detuvo en el corredor oeste. La tabla suelta del suelo, la que ella misma había clavado con clavos visibles y un ligero crujido en el borde izquierdo, había desaparecido. En su lugar había una nueva tabla de roble, sin costuras con la madera vieja a su alrededor, perfectamente ajustada, hecha profesionalmente. Pero en la superficie, quemado en la veta con la mano cuidadosa de alguien que claramente nunca había usado una herramienta para quemar madera antes y que probablemente se había chamuscado sus propios dedos, había un pequeño e inconfundible caballo. Se quedó de pie sobre ella durante mucho tiempo. Luego caminó hacia el estudio del rey, abrió la puerta sin llamar y dijo: «El caballo es un buen detalle». Lázaro levantó la vista de sus papeles.
No sé a qué te refieres. El caballo en la tabla del suelo en el corredor oeste. No tengo conocimiento de ningún caballo en ninguna tabla del suelo. Tu pulgar derecho tiene una marca de quemadura. Miró su pulgar, la miró a ella. Sus ojos estaban haciendo esa cosa. Es un buen caballo, dijo ella, y luego sonrió, una sonrisa real, y se sentó frente a él y acercó sus papeles hacia ella. Y así fue como se convirtió en su consejera. No por nombramiento, por llegada. Le estaba ayudando a redactar una nueva carta para un sistema de gremios en todo el reino. Su mente aguda y práctica, un contrapunto perfecto a su gran visión. No lo había perdonado por completo. Quizás nunca lo perdonaría por completo por la invasión de sus pensamientos. Pero había elegido estar aquí, y lo había hecho con los ojos abiertos y la barbilla en alto, porque Clara Meadows no se dejaba llevar por las cosas. Ella caminaba. Estaban en el estudio, papeles por todas partes, discutiendo alegremente sobre los salarios de los aprendices. No puedes fijar el mínimo en 12 monedas de plata, dijo ella, sin levantar la vista de sus cálculos. Los gremios provinciales se rebelarán. 11 con una cláusula de revisión después de 6 meses. 12, dijo él. Es el número correcto. 11:30. Oferta final. Estás negociando con el rey. Estoy negociando con un hombre que una vez se comió una lata entera de galletas de gorrión azucarado de una sentada porque pensó que ayudaría. Ayudó. Te dio un dolor de estómago que yo también sentí, lo cual fue un nivel de intimidad al que ninguno de los dos había consentido. Él sonrió, ella no le devolvió la sonrisa, pero su boca hizo algo complicado que era mejor que una sonrisa. Gregor irrumpió, no en pánico, solo resignado. Su majestad, son los duendecillos otra vez. Lázaro levantó la vista. ¿Qué se llevaron, Gregor? Su corona. Miraron el cojín de terciopelo junto a la puerta. Vacío. Un débil rastro de purpurina conducía a la ventana abierta. Lázaro y Clara se miraron. La corona se ha ido, observó su mente de lobo, absolutamente encantada. Ha sido liberada por pequeños criminales alados. Esto es lo más divertido que ha pasado jamás. Contaremos esta historia durante siglos. Nuestra leyenda crece. Clara habló primero. La corona, dijo inexpresiva, robada por duendecillos. Parece que sí. La corona de la manada de la Cresta Norte, el símbolo de tu autoridad soberana sobre el territorio más poderoso del continente. Esa misma. Y actualmente está siendo llevada por criaturas del tamaño de tu pulgar. Para ser justos, son criaturas muy decididas. Ella lo miró con la expresión que reservaba para las absurdidades más espectaculares de la vida. La expresión que nunca le había mostrado a nadie, la que mantenía encerrada detrás de sus ojos, la que lo veía todo y no decía nada. Y por primera vez en su vida, la dejó salir. El caballo estaría tan avergonzado, dijo ella. Y Lázaro, el rey Alfa, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Clara se apoyó en él, sus hombros temblando, y el sonido de ellos riendo juntos llenó la habitación y se derramó por el pasillo. Allí, 2 sirvientes que pasaban lo oyeron, y se sonrieron el uno al otro y no dijeron nada, porque algunas cosas no necesitaban explicación. El reino estaba a salvo. La gente estaba cuidada. La corona del rey había sido robada por una criatura que probablemente la cambiaría por mermelada. No era perfecto, era mejor.